Hola, mi nombre es Eduardo Perna y es un gusto poder compartir opiniones relacionadas al tema de insuficiencia cardíaca y diabetes y cómo podemos hacer para transformar los desafíos actuales en oportunidades para un tratamiento efectivo. Estos son mis conflictos de intereses. Claramente las enfermedades cardiometabólicas representan un desafío actual, no solo por la alta prevalencia, sino por las consecuencias en evolución y las enfermedades asociadas. Y podemos ver que los individuos con diabetes representan un 10% de la población entre 20 y 79 años, y dentro de este grupo las manifestaciones cardiovasculares y la insuficiencia cardíaca son altamente prevalentes y son formas de presentación inicial dentro de las comorbilidades. La enfermedad cardiovascular afecta al 7% de la población y está vinculada a las alteraciones metabólicas como factores de riesgo predominantes. La enfermedad renal crónica afecta al 10% de la población y la diabetes constituye la causa principal por la cual un individuo puede llegar a esta condición y finalmente requerir diálisis, y la insuficiencia cardíaca, que afecta a 64 millones de personas, está vinculado con los factores renales, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus. Por lo tanto, actuar tempranamente en estas condiciones va a tener un impacto para prevenir la insuficiencia cardíaca en el futuro. Entonces, los escenarios donde potencialmente podría tener impacto el tratamiento con dapagliflozina serían individuos con diabetes, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca en todo su espectro. En individuos con diabetes, los estudios iniciales, por ejemplo el estudio de DECLARE, que evaluó individuos que tenían enfermedad cardiovascular y representaban el 40,6%, o que estaban en riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, ya que más del 59% tenían múltiples factores de riesgo, demostró inicialmente un impacto en la reducción de la muerte cardiovascular y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, aunque el punto final combinado de muerte cardiovascular, infarto o ACV no fatal no alcanzó la significancia estadística. Sin embargo, el metaanálisis incorporando el estudio DECLARE al resto de los ensayos clínicos que evaluaron el rol de las gliflocinas en pacientes con diabetes y alto riesgo cardiovascular demostró de manera concluyente una reducción del 10% del punto final combinado y una reducción del 15% de la muerte cardiovascular. Adicionalmente, estos ensayos han demostrado que tratar a individuos con diabetes con alto riesgo cardiovascular con gliflocinas reducen el impacto de desarrollo de enfermedad renal, y en este caso el punto final compuesto renal, más allá de que haya diferencias en las formas como se han definido, hay una reducción muy significativa de 38%, y este es un efecto consistente de clase con las gliflocinas, lo cual habla de que tratar precozmente a estos individuos podemos reducir la progresión a insuficiencia cardíaca y podemos reducir también la progresión a enfermedad renal. Específicamente el DAPA-CKD evaluó individuos que tenían una enfermedad renal crónica con tasas de filtrado glomerular entre 25 y 75 mililitros, albuminuria, que estén óptimamente tratados y que tengan o no tengan el diagnóstico de diabetes. Y en este ensayo se observó que el punto final primario de deterioro sostenido del filtrado glomerular, enfermedad renal crónica terminal, muerte renal o cardiovascular, una reducción del 39%, con una reducción relativa al 31% de la muerte por cualquier causa, con un número necesario a tratar de solamente 19 individuos, demostrando la relevancia de este estudio y además efecto consistente en la mayoría de los eventos considerados dentro de este punto final. También es importante considerar, como decíamos hoy, un individuo con diabetes, un individuo con enfermedad renal crónica o que tenga la combinación de estas dos condiciones más enfermedad cardiovascular puede llevar al desarrollo de insuficiencia cardíaca en el futuro. Entonces, la importancia de estos estudios, cuando uno los analiza en perspectiva, independiente de que cada uno de ellos
constituye poblaciones de diferente riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, ya sea con diabetes o en el estudio DAPA-CKD, ustedes pueden observar que hay una reducción consistente en la progresión a hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y esta reducción está en el orden del 25 al 38%, un efecto muy significativo que también enfatiza el valor del uso temprano de estrategias preventivas para el desarrollo de insuficiencia cardíaca, un efecto consistente de clase independiente de la historia de enfermedad cardiovascular de insuficiencia cardíaca previa en todo el espectro de la tasa de filtrado glomerular. Claramente, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el estudio DAPA Heart Failure nos demostró 26% de reducción del punto final de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca o visita urgente por insuficiencia cardíaca, con un número necesario a tratar de solamente 21 individuos, fundamentalmente con una reducción del criterio de valoración exploratoria de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca del 30%. Y otro hecho importante, este efecto ya se observa tempranamente como el día 28 desde el inicio del ensayo clínico. Sus beneficios se extienden independiente de muchos factores que han sido analizados en diferentes subanálisis, como el estado glucémico, la historia que tenga el paciente, si tiene antecedentes de hospitalización por insuficiencia cardíaca, del riesgo de mortalidad, de la fracción de eyección, de la presión, de la función renal, del tratamiento de base, la etiología, del nivel de péptidos o de la calidad de vida. Un efecto consistente en reducir la incidencia de estos eventos. Y esto se ha extendido a la población de pacientes con IC con fracción de eyección preservada o levemente reducida en el estudio de LIVER, demostrándose una reducción del 18% nuevamente del punto final de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Nuevamente un número necesario a tratar de solamente 32 pacientes y un efecto fundamental sobre el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, aunque los metaanálisis posteriores, incluyendo otros ensayos clínicos, han demostrado un efecto consistente en todos los componentes de este punto final, haciendo un resultado muy robusto del impacto que tienen estas drogas. Esto ha llevado a que existan diferentes recomendaciones muy actuales de cómo se deben tratar pacientes en distintas condiciones. Y es muy interesante porque, por un lado, el consenso de la Asociación de Diabetes y de nefrólogos en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica nos dice que después de corregir el estilo de vida, los inhibidores SGLT2 son drogas que se deben utilizar para reducir el riesgo de daño renal en pacientes con diabetes, con enfermedad renal crónica y tasa de filtrado glomerular mayor o igual a 20 mililitros por minuto. Una vez iniciado el tratamiento, siempre se debe considerar que es probable una caída de la tasa de filtrado glomerular y la droga debería ser mantenida aún ante estas circunstancias. Este tratamiento debería considerarse, según la situación en particular, en combinación con los agonistas receptor GLP-1, con los antagonistas receptores mineralocorticoides y siempre en pacientes ya tratados con la intervención sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Las recomendaciones norteamericanas para el manejo de la insuficiencia cardíaca nos dicen que en individuos con fracción de eyección menor o igual a 40% o aquellos que han logrado mejorar la función ventricular, el tratamiento con inhibidores SGLT2 es una pilar importante de cómo debemos manejar a estos pacientes. Tiene una evidencia muy robusta que es similar a los antagonistas receptores mineralocorticoides, los beta bloqueantes y la intervención sobre el resto del sistema renina-angiotensina. En individuos con fracción de eyección entre 41 y 49 y más de 50, las glifosinas son los que ya empezaban a tener evidencia en el momento que estas guías fueron publicadas y en segundo término, con una evidencia menos robusta, forma parte el resto del tratamiento, similar a lo que ocurría en IC con fracción de eyección reducida. Es muy interesante porque recientemente las recomendaciones del American College of Cardiology de cómo deberíamos manejar a individuos con IC con fracción de eyección preservada incluye como primera estrategia indicar un inhibidor SGLT2. De acuerdo a la condición, si el paciente tiene evidencia de retención hidrosalina, agregar los diuréticos de ASA. Si él tiene algunas condiciones particulares, fundamentalmente con fracciones de eyección por debajo de 60%, adicional antagonista de los receptores mineralocorticoides o un ARNI
o considerar el uso de bloqueantes receptores de angiotensina. Esto como tratamiento dirigido específicamente a la insuficiencia cardíaca. ¿Qué ha pasado en nuestro país? En nuestro país hay dos documentos importantes a tener en cuenta. El primero de ellos es este documento intersocietario argentino entre la Sociedad Argentina de Diabetes, de Lípidos, la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad de Hipertensión y la Sociedad Argentina de Nefrología, que recomienda en pacientes con diabetes, después de la corrección inicial en hábitos, estilo de vida, peso, inicio de metformina, si el paciente tiene enfermedad renal o cardiovascular establecida o indicadores de alto riesgo, buscar un blanco terapéutico. Y este blanco terapéutico es reducir la hemoglobina glicosilada, reducir los niveles de presión arterial, controlar los niveles de colesterol LDL, y esto se hace a través de la utilización de inhibidores SGLT2 o agonistas del receptor GLP-1 con seguridad cardiovascular demostrada, más estatinas, más la terapia antiplaquetaria y el uso de IECA o bloqueante receptor de angiotensina según las necesidades con tratamiento combinado. El otro documento de importancia es el que emitió el Ministerio de Salud, en donde la dapaglifosina está aprobada para una cobertura de 100% para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en personas adultas que tienen enfermedad cardiovascular establecida o que tienen una nefropatía diabética con tasa de filtrado menor de 60, albuminuria y que ya esté en tratamiento. Existe una normativa que avala la indicación de este tipo de tratamiento. Por lo tanto, como mensaje final es primero decir que la diabetes, la enfermedad renal crónica, la enfermedad cardiovascular, la insuficiencia cardíaca tienen múltiples interacciones, por lo cual una intervención con glifosina sería ideal para todas ellas. Segundo, la intervención con inhibidores SGLT2 en diabetes de alto riesgo y enfermedad renal crónica previene el desarrollo de eventos cardiovasculares, previene el desarrollo de insuficiencia cardíaca y disminuye la progresión de la nefropatía. En pacientes con IC, independiente de la fracción de eyección, reducen el riesgo de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por IC, pero también disminuyen la progresión de la nefropatía. La realidad de nuestro país muestra la necesidad de superar barreras socioeconómicas e inercia médica, y a favor de ellos las intervenciones y las recomendaciones actuales avalan su prescripción, y por lo tanto los médicos deberíamos hacer el esfuerzo para prescribir las mejores opciones para nuestros pacientes, y estas sociedades científicas nos recomiendan que a los pacientes con diabetes mellitus con alto riesgo cardiovascular, la dapaglifosina sería una herramienta útil que debe ser incorporada al arsenal terapéutico. Muchas gracias.